Hablando un poco de neuropatías, tenemos que el principal dato patológico de la polineuropatía inflamatoria del síndrome, en el síndrome de Guillain-Barré, ¿no? Recuerden, Guillain-Barré es AIDP, ¿no? Versus el CIDP, que se parece, pero ¿cuánto tiempo hemos dicho que debería ser para que estemos hablando de CIDP? ¿Cuánto tiempo dijimos? ¿Qué? ¿Cuánto? 2 meses, ¿no? Tuve una alucinación auditiva, escuché 1 hora. El principal dato patológico, ¿no? Dice, pérdida de las células del asta anterior, no, destrucción del axón de la primera neurona, inflamación de los ganglios sensitivos, degeneración valeriana, no. Si dice polineuropatía desmielinizante, inflamatoria aguda, ¿cuál es la clave? Esta, ¿no? Desmielinizante. Polineuropatía inflamatoria aguda. Prácticamente nos han dado la respuesta, ¿no? Polineuropatía inflamatoria aguda. Han dicho sí, polineuropatía inflamatoria aguda. Solo no nos dijeron la D, desmielinizante. Ya. Varón de 24 años con 7 días de enfermedad refiere pérdida de fuerza muscular, simétrica, progresiva y ascendente. ¿Cómo se llama esa clínica? Clínica en pantalón, ¿no? Simétrica, ambos lados por igual, aunque mi dibujo no está tan simétrico. Debería ser simétrico esto. Simétrica, ascendente, con pérdida de fuerza y llega a insuficiencia respiratoria. O sea, este paciente ya está en la UCI, ¿no? Examen físico, cuadriparesia flácida y reflejos abolidos. Ya pues, ROT 0 de 2. No déficit sensitivo. Con esto me están diciendo que estoy excluyendo el principal factor distractor. Entonces, ¿cuál es el principal diagnóstico diferencial de la polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda? ¿Cuál es? El diagnóstico diferencial es la mielitis transversa, jóvenes. Chicos, hemos dicho que la mielitis transversa se parece, pero hay un dato que debemos recordar, que es el nivel sensitivo y afectación de esfínteres. En la mielitis transversa ese paciente va a tener patología de esfínteres. En el Guillain-Barré, no. En la mielitis transversa ese paciente probablemente tenga nivel sensitivo. Voy a explorar dermatoma por dermatoma, ¿no? Desde arriba hasta la punta del pie. Así es la exploración neurológica. Y voy a encontrar un punto en el cual ese paciente me va a decir que siente diferente, arriba y abajo del punto de estimulación, a la derecha y a la izquierda. Entonces, eso se llama nivel sensitivo, ¿ya? Eso no está presente en el Guillain-Barré. Por favor, ojo ahí, porque eso es un factor confusor. No solo en su pregunta de examen, sino también en la práctica diaria. Hay siempre esa confusión. Y acá me dice, ¿no? Por algo, la persona que está planteando la pregunta nos dice, no nivel sensitivo. Ya, nos está aclarando que no es una mielitis. Entonces, ¿cuál es el nivel de compromiso? ¿Será primera neurona motora, nervio periférico, médula cervical, placa mioneural? Cuando me hablan de placa, ¿de qué me hablan? De miastenia, ¿no? De tronco encefálico. No, o sea, se van sí o sí, médula cervical, tronco encefálico, placa mioneural, nos dijeron algo más específico, pero no, nada que ver, no corresponde. Primera neurona motora, tampoco. Yo me quedaría con esta, es, ¿no? Nervio periférico. Porque por definición, Guillain-Barré pertenece a las patologías del nervio periférico. ¿Mm? No olviden, por favor, un comentario chiquito acá de Guillain-Barré, que también hay variantes atípicas, ¿no? Vaya a ser que coloquen un caso clínico de una variante cérvico-braquial, que en lugar de empezar del pie hacia arriba o en pantalón, empiece de arriba hacia abajo. Es una variante atípica, ¿no? ¿Y cómo es esta variante? Es un paciente que tiene pérdida de tono y fuerza en los músculos del cuello, ¿no? Se ubica en su cabecita. Se le hace la electromiografía y se encuentran signos compatibles con una polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda. Cérvico-braquial. Cérvico, cara, cuello,
braquial, cérvico-braquial. También hay una variante que tiene compromiso de funciones mentales superiores, que es la encefalitis de Bickerstaff. También hay una variante que ha sido preguntada que tiene como hallazgo el GQ1B. Estamos hablando de, ¿cómo se llama esa variante de Guillain-Barré? Miller-Fisher. Recuerden que Miller-Fisher también se puede presentar y la triada, recordamos rapidito, oftalmoparesia, ataxia y arritmia. Oftalmoparesia no solamente de los músculos que movilizan el ojito, recto externo, recto interno, oblicuos, no, sino también puede ser de los músculos tanto radial como el músculo ciliar esfínter del iris, ¿no? Ese paciente, por ejemplo, podría presentarse con una midriasis reactiva. Y si se presenta con una midriasis y nada más, todo el mundo va a pensar que podría ser una intoxicación, por ejemplo, ¿no? No, intoxicación. Pero pasa el tiempo, lo evaluamos otra vez, no hay reflejos. Pasa el tiempo, se siente mareado. Intentamos sentarlo, tiene ataxia y cumple, ¿no? Oftalmoparesia, ataxia y arreflexia. Le hacemos un líquido, disociación albuminocitológica. Entonces, atención a las variantes, ¿ya? Siguiente. En una parálisis arrefléxica ascendente, de rápida progresión, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Parálisis arrefléxica ascendente. ¿Qué es? Fácil, ¿no? Sí, ¿no? Guillain-Barré. ¿Cómo es una miastenia gravis? ¿Cuál es la característica, así la palabrita de oro, la pepa? ¿Cuál es? En una sola palabra, empeora con el esfuerzo. Son 4 palabras. En una sola palabra. Cuando ustedes dicen miastenia, ya, en una sola. Tenemos que obtener ganancia de las preguntas para poder responder. Eso. Excelente. Esto es, ¿ya? Fatigabilidad. Eso es la clave. Cuando ustedes recuerden fatigabilidad, miastenia. Listo. Es un paciente que amanece normal, se cansa muy rápido, descansa, otra vez se recupera y otra vez, ¿no? Entonces, es un problema de placa mioneural, de receptores pre o postsinápticos, chicos. Postsinápticos, nicotínicos o muscarínicos. Nicotínicos, ¿no? Nicotínicos. Recuerden que los muscarínicos están en el corazón y en las glándulas sudoríparas. Los muscarínicos. Los nicotínicos en los músculos esqueléticos, ¿no? En las glándulas suprarrenales, etcétera. En el sistema autonómico también. Hipercalemia no tiene nada que ver. Botulismo. ¿Cómo es el botulismo? ¿Pre o postsináptico? Presináptico, ¿no? Presináptico. ¿Cómo se adquiere el botulismo? ¿Cómo presentaría en un caso clínico si me hablan de botulismo? Miel, ya, alimentario, uno. Otro, traumas. ¿Qué es esto? Repartiendo. ¿Cómo que repartiendo sugar? No entiendo. ¿Cómo? Por contacto, ya. Otro, en las comidas enlatadas, ¿no? Recuerden, ya, listo. Hay un botulismo infantil también, enfermedad cerebrovascular. No, pues no. Parálisis arrefléxica ascendente, no, por donde lo mires, esto no es una enfermedad cerebrovascular. ¿Cómo es una enfermedad cerebrovascular? Súbita, generalmente unilateral, con alteración del lenguaje, con alteración de la simetría facial, ¿no? Puede ser solamente motor, puede ser solamente sensitivo, puede ser sensitivo motor, puede ser que no haya nada de esto, que es síndromes de arteria cerebral anterior, media y posterior, y que solo tenga síntomas posteriores, ¿no? Recuerden, por favor, que cuando hablamos de stroke, de infarto cerebral, no solamente pensamos en arteria cerebral anterior, media y posterior, también hay infartos de circulación posterior. Un infarto cerebral puede presentarse con vértigo nada más, estoy mareado y ¿qué hago?
dosaje de colesterol y triglicéridos. No sirve. No. Examen físico para ver si ese paciente tiene coordinación segmentaria alterada, marcha con ampliación de base. ¿Le hago tomografía? Sí. ¿Le hago tomografía? Sí. Para diagnosticar algo grosero de repente, ¿no? De repente una lesión vascular, pero cuando yo ya tenga ese paciente hospitalizado, según mi caso clínico, de preferencia le vamos a hacer resonancia, ¿ya? Primero siempre la tomo, pero luego la resonancia porque es más sensible para los síntomas infratentoriales. Siguiente, varón de 25 años hace 2 semanas, cuadro de influenza, ¿no? Influencia. Desde ayer, uy, ¿qué está pasando aquí? Parestesias en miembros inferiores y debilidad progresiva que imposibilita la ambulación. Hoy pérdida de fuerza en miembros superiores y dificultad respiratoria. O sea, fue algo que fue larvado, ¿no? Fue de a poquito, se empezó distal, para hoy ya no puede respirar, tiene cuadriparesia hipotónica e hiporrefléxica. Ya. ¿Cuál es el diagnóstico? Ujú. Polimiositis hace referencia al dolor muscular, ¿no? Que no tiene nada que ver con el cuadro clínico porque acá los reflejos son normales. Polineuropatía carencial por déficit de vitaminas, que tampoco tiene mucho que ver porque los reflejos son normales y el tono también. Mielitis transversa, ya les he dicho, ¿qué cosa busco? 2 cosas, ¿qué? Nivel sensitivo, ¿y qué más? ¿Cuál? Esfínteres, ¿no? Ya. Y para botulismo me tienen que decir mínimamente que se contagió o cómo se adquirió, ¿no? Algún antecedente que me haga pensar en botulismo. Y tampoco tiene que ver con la hiporreflexia. Siguiente. Pérdida de fuerza muscular ascendente simétrica y distal en forma aguda. Ya. ¿Cuál es la clave? ¿Será ELA? Porfiria, polimiositis, miopatía hipopotasémica. Está bastante accesible la pregunta, ¿no? A ver, la explotamos un poquito. Pérdida de fuerza muscular ascendente simétrica. Bueno, está bien clara, ¿no? De predominio distal. Ya, es un AIDP. Acuérdense de esto, ¿ah? AIDP. Vaya a ser que no pongan Guillain-Barré y les pongan AIDP. No sabemos, no opinamos. Esclerosis lateral amiotrófica es una patología que combina síntomas de primera y de segunda. En una palabra, primera motoneurona, no me vayan a decir hiperreflexia. Ya. En una palabra, segunda motoneurona, ya, listo. Puedo dormir en paz. Por más tarde, ¿no? Porfiria intermitente. Intermitente no tiene una parálisis ascendente, ¿no? Los síntomas son más establecidos. Polimiositis siempre vamos a hablar de dolor muscular y cuando hablen de polimiositis siempre les van a dar el dato de CPK, ¿no? O CK elevado, nada. Miopatía hipopotasémica, no nos dicen por ningún lado que hubo algún trastorno hidroelectrolítico. Distal, no, pues ni modo que el trastorno hidroelectrolítico solamente llegue a la parte acral de las extremidades, ¿no? Y todo lo demás está normal, ¿no? No hay forma. En el síndrome de Guillain-Barré, la alteración más frecuente, ya, esto. También lo hemos dicho hoy. ¿Cómo se llama esto? Ya. ¿Cómo están las proteínas? ¿Altas o bajas? Lo voy a poner de otra manera, ya, así mejor. Disociación albúmino-citológica. Las proteínas están altas arriba y las células, ¿no? Para abajo. ¿Cuánto es el nivel normal de proteínas, jóvenes? En líquido, lo normal. 15 a 45 y células normales, o sea, lo que yo puedo encontrar de 0 a 5, ¿no? Entonces, ahí la clave es las proteínas. La glucosa no tiene que ver, cloruro no dosamos, en líquido, magnesio no dosamos, ¿no? Siguiente. Varón de 36 años, hace 3 días, tiene dorsalgia, hormigueo y debilidad de miembros inferiores. Dorsalgia, hormigueo. Examen neurológico. Despierto, fuerza muscular
disminuida y arreflexia en miembros inferiores. Acá, dato de oro. Arreflexia. Miren esto, ¿ah? Se dan cuenta que en la mayoría o en algunas preguntas de Guillain-Barré o de neuropatía desmielinizante periférica, nos hacen siempre este acápite, ¿no? Es para ustedes, para que ustedes ya se den cuenta cuál fue o sea, esta pregunta, la persona que lo planteó fue bien intencionada. Nos pone sin nivel sensitivo, como que no, ya, vamos a una ayudita. Función lumbar. Dice leucocitosis, no, leucocitos en 15, proteínas en 135, ¿no? Para esto, como yo fui a mi clase de vía, yo me acuerdo que mis proteínas normales son de 15 a 45. Y si están en 135, ojo con estas proteínas. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Síndrome de Guillain-Barré? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Sí, ¿no? Tiene reflexia, ya inició con síntomas sensitivos, ya tiene pérdida de fuerza, ¿no? Debilidad, suponiendo que tiene 3 de 5. La palabra debilidad no es lo mismo que fatigabilidad, ¿ya? Debilidad es la disminución de la fuerza. Y esto tiene que ver en neuropatía periférica con Guillain-Barré. Y si decimos fatigabilidad, esto es el cansancio por la saturación de receptores. ¿Ok? Entonces, no es lo mismo. Fatigabilidad, me canso, mi astenia. Debilidad, no tengo fuerza. O sea, él no está cansado, simplemente que los músculos no responden. ¿Cuál es el diagnóstico? Perdón, Guillain-Barré. Entonces, cuando tenemos Guillain-Barré, tenemos como manejo inmunosupresor, ¿no? Inmunosupresores. Dentro de los inmunosupresores tenemos la inmunoglobulina, por un lado, y por otro lado, la aféresis plaquetaria, o plasmaféresis, o recambio plasmático. De la aféresis plaquetaria se encarga el área de hematología, específicamente banco de sangre. Del área de la inmunoglobulina nos encargamos nosotros o el médico internista que esté a cargo de ese paciente. La dosis es de 0. ¿Cuánto? 1,4, ¿no? Miligramos por kilo por 5 días. Esto. Entonces, ahí está. Mujer de 36 años que desde hace 2 semanas, post vacuna contra influenza, o sea, tuvo ahí un contacto viral, ¿no? Post vacuna. Comienza con parestesias en miembros inferiores que ascienden a manos. Al examen, debilidad proximal de extremidades y arreflexia global. ¿Cuál es el medio diagnóstico a solicitar? Primero lo primero. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál? El diagnóstico es Guillain-Barré. Entonces, ¿por qué? Porque el cuadro no está difícil, ¿no? Está bastante accesible, tiene reflexia, tiene parestesias, ha tenido un contacto viral que no necesariamente es una diarrea donde se identificó Campylobacter. Recuerden eso. Es lo que la bibliografía nos dice, ¿no? El Campylobacter es la bacteria que más se puede asociar, pero no es lo único. No es lo único. También se ha descrito tal el ejemplo, tal cual el ejemplo lo dice, que el contacto por una vacuna podría desencadenar, ¿no? De hecho, hubo un reporte en el cual se recolectó información de 7 hospitales de Italia cuando recién empezaba la primera ola, en donde el COVID fue la causa para que esos pacientes desarrollen Guillain-Barré. O sea, no sería raro que les presenten un caso clínico de asociación de COVID con Guillain-Barré. Ojo, ¿ya? Entonces, acá dice post vacuna, no me dice qué vacuna. Ah, no, sí me dicen, contra la influenza, ¿no? ¿Cuál es el medio diagnóstico? A ver, si es un nervio periférico, ¿le pediré tomografía de columna? Nada que ver, ¿no? Angiografía medular, nada.
Anticuerpo antirreceptor de acetilcolina, o sea, ACRA, no. ¿En qué patología pido ACRA? En miastenia gravis. ¿Estudios de conducción nerviosa? Sí. Recuerden, por favor, chicos, cuando decimos la palabra electromiografía, es un término coloquial, así como decir convulsiones. La electromiografía en realidad hace referencia a los estudios que hacemos para poder evaluar o confirmar con nuestra aproximación neurofisiológica es esto, ¿no? La patología del nervio periférico. Y se resume en esto, estudio de conducción nerviosa, que es la fase 1 del estudio, más electromiografía per se, que es la fase 2. Cuando nosotros hacemos las órdenes para poder solicitar el estudio, no pedimos electromiografía para descartar túnel del carpo, no. No pedimos, ¿no? Ponemos así. Así, con esas siglas, se solicita estudio de conducción nerviosa más electromiografía de miembros superiores, por ejemplo. Descartar síndrome de túnel del carpo derecho. ¿No? Algo así, parecen puros códigos, ¿no? Pero así ponemos. ¿Por qué? Porque esa es la forma correcta. Y la persona que ha hecho esta pregunta lo ha puesto de manera correcta, ¿no? Estudio de conducción nerviosa, porque es la primera fase del procedimiento. El procedimiento en la primera fase utiliza unos electrodos que se colocan sobre las extremidades del paciente, ¿no? Con una pastita conductora o con un esparadrapo la pegamos y estimulamos con electricidad para que a través de esos electrodos registremos cuál es la respuesta de ese nervio afectado. Eso va a un software. Y de acuerdo a lo que encontramos en esa primera fase, realizamos la segunda, que ya es el uso de la aguja, que eso se llama electromiografía, ¿no? ¿La electromiografía puede hacerse sola sin la conducción nerviosa? No. ¿Se puede hacer solo la conducción nerviosa? Sí. La electromiografía, el uso de la aguja, depende de la conducción nerviosa, ¿ya? Entonces la pregunta bastante bien. Siguiente. Hola. No hay un gol estándar. Entre inmunoglobulina y plasmaféresis no hay un gol estándar. ¿Por qué elegí, por ejemplo, en la pregunta anterior inmunoglobulina? Bueno, no había plasmaféresis, ¿no? Pero ¿cómo yo voy a decidir? Se utiliza una escala que se llama escala de Hughes. En la escala de Hughes se cumplen unos criterios, entre ellos la temporalidad. Se dice que mientras más cercano es a las 2 semanas, podríamos usar inmunoglobulina y mientras más cercano es a las 4 semanas, podríamos usar plasmaféresis. Si es una mujer embarazada, inmunoglobulina. Si es un joven, también, ¿no? Inmunoglobulina. Un niño, inmunoglobulina. Generalmente los que tienen los síntomas como que de mayor temporalidad ya no son tributarios para inmunoglobulina. Pero no significa que si viene un abuelito de 80 y solo tengo inmunoglobulina, no le voy a dar porque la doctora dijo que mejora al abuelito plasmaféresis. No, no es así. He dicho que generalmente lo usamos. Entonces, ¿hay un gol estándar? No hay un gol estándar. Ambos pertenecen en igual categoría a la inmunosupresión. Aprovecho para decir que nunca, nunca, nunca corticoides, ¿ya? En Guillain-Barré corticoides no funcionan y tampoco funciona mixear inmunoglobulina más plasmaféresis para ver cómo funciona, si no va uno, va el otro, no. Si en todo caso hacemos un ciclo de inmunoglobulina y no funciona, le volvemos a dar otro ciclo de inmunoglobulina hasta ahí nada más. Y lo mismo para plasma, ¿ya? 20 años, desde hace 3 días, viene perdiendo fuerza en miembros inferiores, ascendente y progresiva. Paraparesia, hiporreflexia y ligera pérdida sensitiva, dice, ¿no? Ya. Entonces, esto entre comillas. ¿Cuál será el tratamiento? Primero, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Ya. ¿Y el tratamiento? Listo, ¿no? Mujer de 45 años, puérpera de 1 mes, presenta dolor en el primer dedo de la mano derecha. ¿Cuál es el primer dedo? ¿El pulgar o el meñique? El pulgar, ¿no? Y luego se agregan parestesias en muñeca y antebrazo. Esa pregunta no parece de neuro, ¿no? Prueba de Finkelstein positiva. ¿Cuál es el diagnóstico? Que va ahí, ya. Pero ¿cómo es la prueba de Finkelstein? Flexionamos
y lateralizamos, ¿no? Así, tal cual. Y la respuesta positiva es que el paciente va a sentir dolor acá, ¿no? Si no hay dolor, no. ¿Y qué músculos o qué tendones estarían afectados en esta tendinitis? ¿Cuáles son? Y ya. Abductor largo y extensor corto, que son los músculos que forman esta estructura que se llama tabaquera anatómica. ¿Ya ven? Algo. Entonces, esta pregunta no es de neuro, pero ya. Listo. Muy bien. Síndrome de túnel carpiano. Yo creo que por eso se ha puesto acá, ¿no? ¿Cómo es el túnel del carpo? El túnel del carpo, como ustedes saben, es en la zona de la muñeca por donde en el centro transcurre el nervio mediano por el costado del nervio cubital. Entonces, para que un paciente tenga síndrome de túnel del carpo, va a iniciar con parestesias en los dedos, sobre todo primero, segundo, tercer dedo y cara lateral del cuarto dedo. Recuerden que cuando decimos lateral y medial, hacemos referencia a la posición anatómica, ¿no? Del paciente así. No pueden, si digo lateral, hago referencia a lo que está más pegado a los pulgares. Si digo medial, a lo que está más pegado a los meñiques, ¿ya? Entonces, para que esos términos no les vayan a generar confusión en las preguntas, siempre a un paciente o a un cuadro clínico se describe en posición anatómica, así como estoy, tal cual, ¿ya? Entonces, ese paciente con túnel del carpo va a tener parestesias, repito, haciendo referencia alusión a la posición anatómica, primero, segundo, tercero y cara lateral del cuarto dedo, generalmente, electricidad, hormigueos, eso es en las fases precoces. Y si este síndrome de túnel del carpo ya está muy avanzado, es una ama de casa que de repente intentó minorizar los síntomas o le dijeron que era ansiedad, fue avanzando, avanzando, ahora ya le genera dolor y va a haber además una lesión ya no netamente desmielinizante, sino puede ser axonal de ese nervio mediano y vamos a tener hipotrofia muscular. ¿Ya? A ese paciente se le revisa las manitos y los músculos van a estar hipotróficos, con pérdida de función de muchas maniobras a las cuales nosotros le vamos a evaluar. El Tinel y el Fallen no necesariamente se encuentran en un túnel del carpo, ¿ya? Puede ser que yo haga Tinel y Fallen y no haya, y no excluye el diagnóstico.